Sandoval, decano de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Turismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que ha emitido un comunicado en razón de la situación que vive el Perú, de protestas violentas en el sur del Perú y que ha generado ya más de 50 muertos en el territorio nacional. Doctor Lescano, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Hugo Alberto. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de la hermosa ciudad de Yurimaguas, la perla del Guayaga. Doctor Lescano, algo puntual. ¿En qué medida ha habido el razonamiento en la facultad que usted es decano de emitir este comunicado, un comunicado razonable, ¿cierto?, en la situación que vive el Perú, donde se lee textualmente que hay que mantener la paz, la tranquilidad para el desarrollo que tanto necesita este país? Muchas gracias, Luis Alberto. Creo que el criterio fundamental y de fondo del comunicado es estar a la altura de una sociedad civilizada, educada y culturalmente, sobre todo, pensando en nuestro país, en el desarrollo que todos los peruanos aspiramos y buscamos para mejorar la calidad de vida y el bienestar. No ha sido un comunicado en el cual se estila tratar o intentar de echarle la culpa a alguien. No es un comunicado en el que realmente buscamos hacer propuestas al estilo de chantaje, ¿no? Te quiero esto, si no, no me siento y no dialogo, sino es un comunicado alturado en la búsqueda de la unidad de todos. Obvio que es difícil, no es fácil, pero sin embargo todavía quedan atisbos, diríamos así, de poder lograr sentarnos en una mesa de diálogo, de dejar de lado nuestros intereses y colocar en dicha mesa los intereses que busca el país y negociar sobre los mismos, establecer, obvio, acuerdos. No interesa si son de izquierda o derecha, de delante o de atrás, pero lo importante es ponerlos en la mesa y poder conversar sobre los mismos. Yo no me niego a conversar con alguien respecto, por ejemplo, al adelanto de elecciones. Es un pedido justo, atinado, pero lo que no puede venir acompañado pues de la fuerza o del, como vuelvo a reiterar, de actos, ¿no? Y si esto no va a la mesa, no me siento. No, sentemos y discutamos nuestras ideas con ideas, no ideas con prepotencia, no ideas con hostigamientos o con, diríamos, aspectos que en realidad no van a llevar a ningún lado a nadie. Cuando usted señala, doctor Lescano, el tema de adelanto de elecciones, que es posible conversar razonablemente, mirando desde esa perspectiva, según usted, el adelanto de elecciones, ¿cuándo sería? ¿Sería en el 2023 o 2024? Ok, a mí me hicieron la misma pregunta en el Congreso de la República, ¿cuál era mi parecer? Y yo dije salomónicamente lo siguiente: si la presidenta de la República está haciendo una propuesta abril del 2024, pues no le queda al Congreso más que, para tener simpatía y llegar a tener respeto y por lo menos consideración del pueblo, adelantar esas elecciones al 2023, que serían más o menos en el mes de octubre, no más de noviembre. En eso creo que estamos coincidiendo muchos. Ahora bien, meses más, meses menos, entre octubre a abril, pues hay una diferencia mínima, pero esto va a depender mucho del Congreso de la República. ¿En qué sentido? En que las reglas de juego obviamente tienen que establecerse y definirse, y eso no se hace de la noche a la mañana. Ahora, el Congreso busca de manera, diríamos, correcta y legal, que sean en 2 legislaturas donde se señale el aspecto del adelanto de las elecciones. Sin embargo, también el Congreso tiene en sus manos al sartén por el mango.
no necesariamente puede esperar la siguiente legislatura, puede generar espacios, ¿no?, de adelantar las elecciones y de llevar adelante las reformas que se requieran para lograr los objetivos y metas que perseguimos, y se puede adelantar las elecciones. Ese puede ser un punto, diríamos, de quiebre y de encuentro y de discusión, pero aceptar renuncias de la presidenta, aceptar que el Congreso se vaya a su casa, me parece que ya son medidas un poco también extremadas, en las cuales yo definitivamente no las comparto. Podrá decirse desde la A hasta la Z del Congreso, pero también hay que reconocer que el Congreso ha generado y realizado muchas actividades importantes. Y por otro lado también hay que tener presente algo, que hay que preservar, hay que cuidar la democracia en nuestro país. No podemos nosotros tampoco ceder a que otros pretendan hacer lo que se les venga en gana. Ahora, hay otra versión importante también que es debatible ciertamente de todo punto de vista ante lo que vive el Perú. Se exige que la presidenta renuncie y asuma la presidencia de la República el presidente del Congreso, Williams, y asuma la presidencia del Congreso la señora Marta Moyano. Ese escenario también es debatible y discutible para que inmediatamente Williams convoque a elecciones generales inmediatamente, doctor Lescano. Ese escenario, ¿cómo lo ve usted? ¿Es debatible? ¿Se puede hacer eso o no? No, es un escenario, más bien diría yo, suicida, ¿no? Porque recuerde usted, mi querido Alberto, las elecciones últimas para la presidencia de la República prácticamente se ganó por un margen muy estrecho. El país está dividido, ¿no? Y ahora cada vez todavía sigue siendo más dividido. No creo yo que esta maniobra o esta jugada tenga un efecto totalmente positivo. Lo que sí veo yo a corto plazo es que sí se pueda negociar el adelanto de elecciones a octubre del 2023. ¿Es posible? Yo creo que sí. Pero vuelvo a reiterar, el Congreso tendrá que generar iniciativas legislativas adelantadas, es decir, puede hacer un acuerdo de sesiones extraordinarias, de tal manera que no esté esperando la segunda legislatura, sino ya en una sesión, diríamos, o legislatura extraordinaria y excepcional, pueda generarse esta situación. Pero, obviamente, generando espacios de paz y de un clima social que permita que todos los peruanos pues, desarrollemos nuestras actividades con normalidad. En ese sentido se pueden sentar a la mesa para. Sobre los otros aspectos creo que son mucho más delicados, son suicidas y que muchos quisieran que sea así para que el país siga ardiendo y desangrándose e incluso llegando a muertes injustas de muchas de las familias de nuestro país. Ahora, ¿cómo hacer, doctor Lescano, el pedido de alguna manera? ¿Cómo resolvemos el pedido de los hermanos del sur referente al tema de una asamblea constituyente? En todo caso, exigen que se tome en la referencia también para que en esto se haga la pregunta, mientras se den las elecciones también vaya la consulta del tema del referéndum. ¿Cómo toma usted y qué lectura le da a este tema, doctor Lescano? Bueno, creo que todos tenemos el derecho de proponer ideas, pero que hay que discutirlas, debatirlas y llegar a acuerdos sobre las mismas, ¿no? En ese sentido, yo soy un hombre abierto a escuchar a tibios y troyanos, pero llegar a una mediación justa, correcta, que posibilite que todos los peruanos, vuelvo a reiterar, retornen a una vida normal. No podemos vivir con amenazas, con quemas, con tomas de carreteras, con quemas de ambulancias, con quemas de patrulleros, con quemas incluso pues
imagínense ustedes prenderle el fuego a un hermano de la Policía Nacional, ¿no? O cuánta gente se está desangrando también en el otro lado de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Entonces no seamos insensatos. El sur tiene que entender, tiene que comprender que las negociaciones no se dan así, de esa forma o esa manera, con un carácter totalmente violentista. ¿Cómo es eso de atacar ambulancias donde van prácticamente personas heridas en búsqueda de recuperar su salud y sin embargo terminen atacadas? O las investigaciones que tienen que realizarse acerca de las balas que se han utilizado y donde muchos peruanos han fallecido y que no corresponderían a las que se usan en nuestro país. Todo eso tiene que conllevar a investigaciones por parte de las instituciones que velan justamente en nuestro país para mantener una democracia justa, pacífica, con una justicia que realmente tenga rostro humano, con un ministerio público que sepa hacer sus cosas, con una policía y una fuerza armada que sepan, sobre todo, Luis Alberto, que la gente no se da cuenta que ponemos en riesgo hasta incluso nuestras zonas fronterizas. En estos momentos, en una situación como la que vivimos, tranquilamente los países podrían aprovechar, sobre todo los limítrofes, para avanzar metros o kilómetros más al interior de nuestro territorio. Lo que pasa es que hay situaciones también similares, casi similares, en Brasil y en otros países que impiden un poco ello, pero de poner en riesgo el territorio del país con estos actos al interior del mismo, claro que va acompañado, claro que hay que tratar de evitar eso, claro que hay que proteger estas zonas y lamentablemente pues no estamos en sintonía con nuestra propia identidad territorial. En realidad, doctor Lescano, muchos han señalado que el Perú es un país endeble, un país muy flexible, que puede generar cierta disparidad en un momento y la otra no. Vea, en el país donde se señala que se vive una democracia, la democracia casi al 100%, un país donde ha potenciado capacidades, conocimientos, los Estados Unidos, por ejemplo, donde la policía de ese país no tiene su armamento para guardarlo, sino para utilizar en momentos que se debe utilizar el armamento. No te están poniendo, no utilices esto, porque el otro tiene, el violentista tiene ladrillo, tiene una piedra, tiene un cuchillo, y usted tiene un arma, y hay la diferencia que usted tiene un arma y él tiene un cuchillo. Eso no ocurre en Estados Unidos, doctor Lescano. Ahí la fuerza pública hace el uso de fuerza en momentos que lo tiene que hacer. Por una sencilla razón, mi querido Luis Alberto, nos hemos olvidado de volver a revisar nuestra historia, que lamentablemente es fatídica, es suicida, es una sociedad muy convulsionada, con muchas diferencias abismales, como ya muy bien se ha señalado, en algunos casos pues venimos arrastrando lo que la historia nos ha ido dejando, un Huáscar contra Atahualpa, casi imitando a Caín y Abel. Vemos las zonas de la Amazonía totalmente diferenciadas de las del Ande o la sierra, del sur del altiplano, y así vemos una enorme disparidad de grupos sociales que, como ya en el año 1966, un profesor mío de geomorfología, pero sin embargo que era un visionario de las cosas, no solamente del Perú, sino del planeta, señalaba en un libro que me gustaría que lo busquen, se llama Psicosis de los grupos sociales en el Perú. Y ahí él describe a cada una de las diferencias sociales que hay entre los del norte, los del sur, los del centro, los de la Amazonía, los de la serranía, etcétera, 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 con sus disparidades y sobre todo, Luis Alberto, con las taras psíquicas y sociales que tenemos y que hoy se están viendo, se están reflejando
en esta toma del poder. Por ejemplo, todo el mundo habla de Lima, pero en Lima ya casi no existen limeños. Lo que existen son más provincianos que limeños, y estos provincianos han tomado el poder de esta región, diríamos así, convirtiéndola en una especie de el crisol de todo el Perú. Y aquí entonces se encuentra gente que no sabe conversar, que no sabe dialogar, que no sabe respetarse, que desconocen valores y virtudes, entre otros aspectos. Entonces, lamentablemente, pues, a diferencia de Estados Unidos, nosotros debemos de entender que vivimos en un salvajismo con una cultura y una ciudadanía americana que obliga a que el comportamiento, el desempeño de las fuerzas policiales, de sus propias fuerzas armadas, sean diferentes a la de países como nosotros, de América, sobre todo de América Latina, totalmente convulsionadas, y que viven en la época de la carreta o la época primitiva, y lamentablemente donde unos pocos sacan ventaja de las grandes mayorías, sobre todo aprovechándose de la miseria, del hambre, de la pobreza, aprovechándose de que es gente correcta, honesta, justa, honrada, pero que se deja arrastrar. ¿Por qué se deja arrastrar? Por esos sentimientos, por esas emociones, por eso esa falta de llegada del Estado y que satisfaga sus necesidades, por lo menos las básicas. No, han sido olvidados, han sido discriminados, han sido excluidos del progreso y del desarrollo. A ellos tenemos que volver a integrarlos en procesos en los que ya el Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los propios barrios propicien pues aspectos que posibiliten un mejor bienestar y el logro de la felicidad plena que buscamos todos los humanos en este planeta. Entonces creo que ahí comparar, ¿no?, lo que pasa en otras sociedades como en la nuestra, efectivamente merece o amerita una investigación profunda, y que realmente esto está vinculado, relacionado a las raíces de nuestros orígenes y de la multiculturalidad, la pluriculturalidad que hay en nuestro territorio. Sí, parece que no hemos podido superar todavía esta presencia española hace 200 años de república que vivimos, pero no hemos podido superar la presencia de los españoles durante el virreinato en el Perú. Igualmente no hemos podido superar estas diferencias que existen en el Perú referente a los amazónicos, a los de la Sierra Sur, de la Sierra Norte y de la Sierra Centro de este país. Evidentemente usted ha señalado con toda claridad, Lima ya no es de esos limeños, hijos de españoles nacidos en Lima, sino es gente provinciana que llegó desde Puno con una potencia comercial para labrarse un futuro en Lima, y gran parte de estos comerciantes puneños, juliaqueños, tacneños, arequipeños, ayacuchanos y huancaínos están allí en Gamarra, doctor Lescano. Ahí está la fuerza emprendedora de este país. Como usted dice, somos un crisol de razas y etnias. Sin embargo, igualmente gente de la selva del Perú, que antes era prácticamente abandonada de lo que significa la modernidad, ahora viven en Lima, bien acomodados porque lograron a través de la educación tener un lugar específico a través de su mejor conocimiento intelectual y profesional, doctor Lescano. Es decir, esa es la verdad lo que usted señala. Aún el Perú no ha podido superar todavía estas taras históricas que hasta ahora nos persiguen, doctor Lescano. Cierto, Luis Alberto, lo que tú acabas de afirmar, y justamente es el eje central, creo, para hacer un excelente análisis de la crisis que venimos viviendo. Los provincianos que llegaron a Lima lograron pues un cierto poder económico, y que luego obviamente esto se ha traducido en
abertura de ojos para ver que llegar al poder no era nada difícil, sino que con la plata se podría hacer todo. Y la corrupción, que nunca ha cesado ni ha, sido tratada en su real dimensión, ha sido predominando y sigue predominando hasta hoy. Todo aquel que quiera llegar al poder solo busca cómo enriquecerse, cómo llenarse los bolsillos, cómo sacarle ventajas a las leyes, a las instituciones, y lamentablemente pues ya se ha perdido hasta la confianza. Ya no hay confianza entre los unos y los otros. Es decir, se van rompiendo una gran cantidad de valores, de virtudes que se van dejando de lado. La educación cada vez es más deficitaria, igual también la cuestión de la salud, la pobreza se ha incrementado, el hambre acarrea por todos lados y cada vez hay una mayor insensibilidad. En ese sentido, hay una ruptura de las relaciones humanas y creo pues que en estos momentos va a ser bastante difícil tratar de buscar cómo conciliar, cómo sentar y cómo conversar. Sin embargo, no hay que perder la fe ni la esperanza. Comunicadores sociales como tú le hacen falta al país, ente pensantes, no digo como yo, que humildemente podría contribuir con un granito de arena. También estamos disponibles para hacerlo. La Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo son nombres que se preparan para ser estudiosos de las ciencias de la tierra, de las ciencias del ambiente, de las ciencias del paisaje. Y estamos abiertos para tratar, pues, de que el país socialmente se convierta en un solo puño, en una unidad que es a la cual tenemos que tender, sobre todo demostrando actos de solidaridad, de fraternidad, ¿no?, de cooperación, de colaboración entre una gran cantidad de esfuerzos. Por eso que ahí señalamos a Grau, a Bolognesi, a Cáceres, que se desprendieron para pensar en un país de Santos Atahualpa, ¿no?, que luchaba por mantener todavía la primacía. Tú imagínate, y con esto voy a terminar, cómo pues nuestros hermanos de Andahuaylas y de Abancay, no se pueden ni ver. ¿Por qué? Porque unos son quechuas y los otros son incas. Y yo recuerdo cuando vivía en Abancay, Apurímac, ¿no?, de estas diferencias, de esta situación que no debe de ser, porque a pesar de estar en una sola región, no se pueden estar mirando como enemigos. O imagínate también los quechos y aymaras, entre otras etnias que tenemos a nivel nacional. Ahora, imagínate pues la diversidad cultural que tenemos en la Amazonía, con más de 30 etnias totalmente diferentes. Entonces, ves que hay un trabajo arduo y estamos llanos a colaborar, como te vuelvo a reiterar, a mantener la unidad, la paz y la democracia que debe de primar en nuestro querido Perú. Muchas gracias, doctor Lescano. Yo siempre recuerdo de su trabajo permanente, ahora hecho una realidad, su presencia, su paso por esta zona de la patria de Loreto, Alto Amazonas, Yurimaguas, se ve reflejada en lo que significa hoy la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, modernos edificios que hoy se ve en esa universidad. Cuando usted llegó prácticamente era nada y hoy se ve su trabajo que dejó. Los otros lo continuaron, pero usted puso la base de lo que significa este proceso modernizador que hoy tiene la universidad. Un abrazo a la distancia, doctor Lescano. Ojalá podamos ir conversando más adelante, siempre atentos a lo que significa su trabajo ahí en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias, Luis Alberto, y para agradecer a Yurimaguas porque aprendí a conocer a su gente, aprendí a respetarla y aprendí sobre todo a quererla. Muchas gracias. El Perú debería de ser un Yurimaguas. Un abrazo a la distancia. Bendiciones, muy gentil, doctor Lescano. Atentos a la hora, las 8:20.